Muy buenas, espero que estén muy bien, que todo les salga de maravilla en este día, en cualquier actividad en la que se encuentren a la hora de ver este video y que todo les salga perfecto. Vamos a ver un pequeño modelo en esta cápsula que es muy básico en economía, pero que es importante que entendamos este modelo que es un poco más básico para poder entender más adelante otros tipos de modelos económicos que son un poco más complejos y aparte utilizan de base el modelo de que vamos a ver en este día, que es el de frontera de posibilidades máximas de producción. Entonces, empecemos por hablar un poco del título. Siempre tratemos de sacar del título cosas importantes. Frontera de posibilidades máximas de producción. Vemos la palabra frontera. Ya una frontera es un límite. Entonces ya vamos pensando en que hay un límite, ¿verdad? Posibilidades de máximas. Hay un máximo de producción. Entonces estamos hablando de una frontera que nos va a decir cuánto se puede producir en una economía. ¿Ok? Que de ahí no podemos pasarnos, dados ciertos supuestos, o de ahí podemos bajar o quedarnos a lo máximo. ¿Ok? De esa producción que queremos averiguar. El modelo básico, como les dije, tiene varios supuestos. Entre los principales tiene que solo se puede modelar dos tipos de bienes. Vamos a ver cómo se produce un tipo de bien y otro tipo de bien. ¿Cuál tipo de bien? Pueden ser que una economía produzca bienes de consumo, que son bienes de consumo final, se consumen una sola vez, o bienes de capital, que recordemos que los bienes de capital no sirven para hacer otros tipos de bienes. Puede ser también que en este modelo podamos poner otros dos tipos de bienes, como puede ser ropa y puede ser comida. Podemos utilizar también entretenimiento en un lado y en el otro lado alimentos. Ok, entonces sabemos que el supuesto principal es la modelación de solo dos bienes. Todos los demás bienes se mantienen constantes. Ceteris paribus, la palabra mágica en economía. Ceteris paribus significa todo lo demás se mantiene constante y solo podemos mover las variables del modelo en el que estamos y que contemplamos para ese modelo. En este caso, dos bienes vamos a poder modelar. ¿Cuál es la principal base de este modelo? Casi igual que toda la economía. ¿Se acuerdan de la famosa palabra escasez? Este modelo se basa también en la escasez, porque al tratar de modelar dos bienes, queremos ver cuánto se produce de uno y cuánto se produce del otro y por qué. Podemos movernos en esa curva máxima de transformación de esos dos bienes. Porque siempre tenemos en la economía, tenemos el punto principal de elección. Recordemos que siempre estamos eligiendo entre una cosa y otra cosa. Y depende los incentivos y depende el costo, que más adelante vamos a ver que se llama costo de oportunidad, vamos a elegir o una cosa o la otra. Podemos elegir entre comernos una manzana o tomarnos un refresco. Podemos elegir entre comprar un pantalón o comprarnos unos zapatos. Podemos elegir entre ir a pasear a la playa o podemos elegir ir a la montaña. Entonces, como vemos, siempre estamos en este mundo de elecciones. Este modelo se basa en este mundo de elecciones. Tenemos que elegir entre producir algo de un bien o algo del otro bien. Una cantidad de un bien o una cantidad del otro bien. El modelo, al decir máximas, como les dije al principio, es porque es lo máximo que podemos producir dados los recursos. Ahí viene el segundo supuesto. Primer supuesto, solo podemos modelar dos bienes. Segundo supuesto, los recursos están dados. Dados esos recursos, esa cantidad de recursos, solo podemos producir o una cantidad máxima de un bien o otra cantidad máxima del otro bien. Pero tenemos que alternar. Si producimos más de un bien, hablamos del ejemplo, bien de consumo, tenemos que producir menos bienes de capital. ¿Por qué? Porque los recursos están dados y tenemos que utilizar esos recursos para hacer del bien de consumo o para producir el bien de capital. ¿Qué significa eso? Que tenemos que trasladar, los recursos están dados, tierra, trabajo, capital. O sea, estamos hablando de empleados, de máquinas, edificios, tierras cultivables, que tenemos que tenerlas o produciendo papa o producir piña. Entonces vamos a modelarlo con ese ejemplo. Si producimos papa, tenemos que tener todos nuestros recursos al máximo. Si queremos producir lo máximo de papas, vamos a una cantidad de 1000 kilos de papa. Todos los recursos van a estar hacia ese lado, hacia la producción de papa. Tierra, todos los colaboradores, empleados,
y todo el capital o dinero invertido en esa parte. Producimos cero del otro bien, porque todos los recursos están ahí. Si nos trasladamos al otro lado y lo que queremos producir es piña, tenemos que trasladar todos esos mismos recursos a la producción de piña. Entonces producimos 2.000 kilos de piña, pero cero de papas. O producimos 1.000 kilos de papas y cero de piñas. Y ahí viene la curva de transformación. Conforme traslademos recursos de un lado de la producción al otro lado de la producción, vamos a ir combinando las cantidades producidas de ambos bienes. ¿Qué significa eso? Que ya vamos a poder producir 500 de papas y 1.500 de piña, porque ya empezamos a trasladar recursos hacia la producción de piña. Algunos colaboradores los mandamos a capacitarse para que empiecen a producir piña, sepan cómo se maneja el cultivo de piña. Algunas tierras las mandamos a producir piña y no todas las tierras las sembramos de papa. Entonces vemos cómo esos recursos ya se empiezan a movilizar de un lado o del otro. Y de acuerdo a donde estén, van a empezar a producir ciertas cantidades de uno y el otro. ¿Qué es lo que vemos realmente? Ustedes no ven todos los recursos de la economía en un solo bien. Ustedes ven ciertas tierras que producen un producto y otras tierras producen otro. Ciertos edificios de oficinas que dan ciertos servicios y otros dan otros servicios. Ciertos colaboradores o empleados trabajan en una producción dada de ropa y en otros en entretenimiento o turismo. Eso es la frontera de posibilidades máximas de producción. Es la capacidad de mover los recursos, que era una de las cualidades de los recursos, sustituibilidad y versatilidad de los recursos, de los que hemos hablado, para poder hacer dos tipos de bienes. Pero tenemos una curva que nos dice lo máximo, que es la que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver el modelo. Como ven aquí, esta azul es la curva. Esas son las posibilidades máximas de producción. O producimos bienes de consumo y nos trasladamos a la esquina total, todos los recursos dados para los bienes de consumo. O todos los recursos dados para los bienes de capital. Nos vamos a la cantidad máxima, que aquí pueden ser 2.000 y aquí puede ser 1.000. En esta curva van a haber diferentes combinaciones de cantidades de productos, tanto de capital como de consumo. ¿Ok? Mientras estemos sobre la curva azul, como ese punto A, puede haber aquí un punto D, F, todos los que yo pueda poner en estos lados, porque son diferentes combinaciones de productos. Aquí puede ser 800 de consumo con 500 de capital. ¿Ok? Pero en este caso, si estamos en la esquina, todos los recursos están dados para producir bienes de consumo. El 100% de los recursos están utilizados aquí. En este caso sería lo contrario, el 100% de los recursos utilizados en los bienes de capital. Mientras estemos sobre la curva, para terminar, son puntos eficientes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los recursos en su pleno empleo, a su máximo. No hay maquinaria que esté sin utilizar. Los empleados o colaboradores, cada uno tiene su propio empleo y que lo busca y que lo encuentra. Y el capital se está utilizando en el dinero donde se cree que es más productivo. El punto C, importante para este modelo. El punto C nos dice que son producciones, si vemos aquí, más bajas de las que podemos llegar. Si subimos aquí a la curva tendríamos más bienes de capital. ¿Ok? Si logramos llegar a un punto más arriba de C. O si llegamos a un punto más hacia la derecha de C. Vemos que son cantidades más altas, tanto de consumo como de capital. Entonces significa que ese punto es ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos dejando recursos sin pleno empleo, maquinarias que no se están utilizando, dinero que no se está utilizando y se puede decir que está debajo del colchón, mano de obra que está sin empleo, ahí hablamos de desempleo de la economía, ahí estaríamos aquí en este punto como C. Punto ineficiente porque los recursos no están plenamente empleados y podemos alcanzar producciones de ambos bienes más altas. ¿Ok? Y el punto como B, que está fuera de la curva, C dentro de la curva, B fuera, A y todos los que estén encima de la curva son sobre la curva y son eficientes. Los que están sobre la curva son eficientes. Cualquiera es igual de eficiente, depende los gustos y preferencias de la economía. No es que si está más aquí, sobre la curva es más eficiente que uno que esté sobre aquí. Pero mientras esté sobre la curva es eficiente. Y los C son de desempleo. Y el punto B, que es el último que me falta con el que cierro, es un punto inalcanzable, dado los recursos y dado los supuestos del modelo. Para poder alcanzar el punto B significa crecimiento económico.
significa que tenemos que romper los supuestos que teníamos planteados de pleno empleo y cantidades limitadas de los recursos. Significa que para alcanzar el punto B, si es crecimiento económico, ¿qué significa? Que en alguna manera tienen que aumentar la cantidad de los recursos, sea capital, sea trabajo, sea tierra, o sea factor empresarial, tiene que aumentar de alguna u otra manera. O aumenta la tecnología que nos ayuda a ser más eficientes y tener mejor productividad en algunos de la producción de ambos bienes o de alguno de los otros bienes. Solo de esa manera esta curva se trasladaría hacia el punto B y podríamos trasladar una nueva curva que alcance el punto B. Más adelante veremos un poco más cómo hacemos esas elecciones en el tema que se llamará costo de oportunidad y cómo valoramos el costo de oportunidad en la economía. Muchas gracias.